Bueno, seguimos en esta segunda parte de Hora de Salir. Saludamos a toda la gente que se está conectando en YouTube, porque nos despedimos del canal, pero seguimos en YouTube con invitada. Que nos viene un poquito hoy porque la agenda estuvo complicada, nos estamos acercando el domingo, hubo mucho por hablar, pero acá estábamos y ahora volvimos y estamos muy contentas de recibir a nuestra invitada del día de hoy, que es la magíster Gisela Spasiuk. Bienvenida al Diome y a Hora de Salir y bienvenida a esta mañana con nosotras. Ella es la secretaria general académica de la Universidad Nacional de Misiones, pero además es la capacitadora que tenemos en la provincia, pero en Posada sobre todo, sobre la ley Micaela, y que es un tema que nos aborda y que nos gustaría que les aborde a ustedes también. Bienvenida, Gisela. Gracias, buen día, ¿cómo están? Buen día. Hablando de que arrancamos tempranito la mañana, que ya estamos, parece que en la segunda parte del día, pero bueno, ¿cómo está, Gisela? En principio, gracias por haber venido. Y segundo, comenzar a hablar de la ley Micaela y de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. Hay mucho para preguntarte, pero nos gustaría que arranques vos hablando sobre esto. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que, bueno, es sumamente importante abordar estos temas, ¿no? Vivimos en un mundo donde todos los días hay la muerte de una mujer o de una identidad sexual solamente por ser mujer o por tener otra identidad sexual, ¿no? Hay femicidios. Entonces, bueno, hablar de la ley Micaela es hablar de un gran avance que hemos tenido como país, justamente a partir del femicidio de Micaela García, ¿no? Que fue asesinada por alguien que ya había violado, que ya había lastimado y que sale en libertad por buena conducta. Que es largo de hablar, ¿no? Todo lo que nos falta todavía en términos de las legislaciones y de la justicia con perspectiva de género. Pero bueno, la ley Micaela la verdad que es un gran avance. Ahora, es un gran avance porque ha puesto la obligatoriedad por ley de que todos los agentes de las instituciones públicas tengan que formarse en cuestiones de género. No obstante, esta obligatoriedad no se traduce, ni esta capacitación no se traduce directamente en la transformación de prácticas de no odio, de comprensión de por qué hay desigualdades de género, ¿no? Así que bueno, hacerte una aclaración. Yo en realidad soy la responsable, junto con un equipo de la universidad, de dictar la ley Micaela. Y sí, no soy la responsable de la provincia, ahora voy a contar un poco cómo se organiza en la provincia. Y sí que desde el espacio del Centro de Estudios y Promoción de la Equidad de Género Flora Tristán de la facultad y de la universidad, firmamos convenio con toda institución pública que requiera que seamos nosotros el equipo que dicte que desarrolle esa capacitación. En la provincia adhiere por ley a la ley Micaela y establece en la ley provincial que el órgano de ejecución es el Ministerio de Desarrollo Social de la Mujer y la Familia, la Subsecretaría de la Mujer y la Familia. Durante este último tiempo viene desarrollando esa tarea en la provincia, según lo que nosotros conocemos, el Ministerio de Trabajo, con un equipo coordinado por la ministra Silvana, que también articula con la creación del Observatorio de Violencia Laboral y de Género, como para generar datos que den cuenta de qué es lo que sucede territorialmente y situadamente. A ver si la idea, si me preguntaba un poco una valoración de eso, yo creo que bueno, lo importante fue que se instaló que hay que hacerlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, las universidades somos autónomas, pero aún con esa autonomía han adherido las 57 universidades nacionales al dictado de la ley Micaela, ¿no? Así que eso da. También las empresas privadas que no tienen la obligatoriedad por ley, pero sin embargo se han dado cuenta que se requiere empezar a pensar estos temas dentro de la dinámica de nuestras organizaciones. Eso es positivo, eso se ha instalado. Sin embargo, todavía el desarrollo de la ley Micaela no es sistemático. O sea, en eso no es solamente dar un taller hoy, una charla hoy, y que eso sirve. No digo que no sirva, digo sirve en el sentido que puede interpelar a alguien, que alguien puede darse cuenta que estaba equivocado, que tenía una idea que no corresponde, que hasta podía ser prejuicioso, discriminador, etcétera. Pero cuando nosotros pensamos en procesos de transformación de las instituciones y del orden social, no alcanza.
no alcanza solo con esa capacitación. Las instituciones públicas y las privadas también que quieran adherir, las universidades, tienen que pensar cómo van tomando decisiones internas, cómo van modificando sus propias reglamentaciones, su forma para ser efectivo, porque si no, todo lo que enunciamos y vamos comprendiendo tiene que transformarse en cambios efectivos, ¿no? Claro, eso por ahí es lo que casi siempre se preguntan. Nosotros acá hablamos muchas veces, por ejemplo, de los trabajadores de la municipalidad, los recolectores de residuos, por ejemplo. Un ejemplo claro de que cuando sacamos acá la charla, siempre pasa de que, pero ellos no hacen capacitación en ley Micaela, no saben que es acoso callejero, Y es como, lamentablemente, la perspectiva de género o el respeto hacia las mujeres y disidencias es un proceso. Y de a poquito se comienza a escarbar, si se quiere, porque hay que ser realista, también vivimos en una sociedad hiper machista y de un sistema patriarcal, pero nosotros celebramos siempre los comienzos. Así es. Estuvimos viendo que en el Consejo Deliberante de Posadas hace 4 años se empezó a dar estas charlas también. Bueno, eso creo, tomando de lo que yo conozco, desde mi experiencia y otras experiencias que conozco, lo del Consejo Deliberante de la ciudad de Posadas es realmente significativo, porque creo que justamente ilustra lo que debiera ser un proceso intencionalmente planificado de instrumentación de la ley Micaela, que no solo tiene que tener la permanencia en el tiempo, sino también la discusión de cómo vamos, a quiénes llegamos, cómo vamos organizando esa capacitación, qué contenido, porque es amplísimo lo de género, ¿no? No es solo saber qué sexo, género, identidad, las diferencias o qué tipos de violencia. Es sumamente amplio, por eso es permanente, no termina. La ley no pone, nunca termina. Entonces me parece que la experiencia del Consejo Deliberante es sumamente importante y además se acompaña. En la experiencia del Consejo Deliberante, la capacitación termina con un trabajo que tiene que ser para instrumentarlo en su propio ámbito laboral, sea, para el caso de los legisladores, modificación de legislaciones que no tengan perspectiva de género o la identificación de situaciones, problemas o temas que requieran sacar una ordenanza, una normativa, etcétera, con perspectiva de género, ¿no? Y también ellos crearon además un área de capacitación, donde lo de ley Micaela. Entonces nosotros venimos de afuera, debatimos, dialogamos con ellos sobre qué es lo que se pretende y cómo se ve en esa institución, porque uno no da ley Micaela desde mi perspectiva pedagógica y la de todo el equipo y lo que venimos trabajando con otras compañeras a nivel nacional. No es improvisación, vuelvo a insistir. En esto, quienes se forman y dan esto tienen que estar realmente preparados. Es toda una línea de especificidad. ¿Por qué? Porque uno trabaja con personas. Entonces uno tiene y trabaja con prenociones, con subjetividades, con concepciones, con representaciones. Entonces uno no puede ir a imponer y decir esto está mal, esto está bien. No se trata de pensarlo pedagógicamente así, sino de construir por qué la perspectiva de género, de qué hablamos, cuáles son los problemas, cuáles son las violencias hacia las mujeres, que no son solo las de las relaciones interpersonales, no solo el golpe, ¿no? Las múltiples violencias en las que nos vemos nosotros y las diversidades expuestas, e ir trabajando con el otro desde sus propias concepciones, porque se trata de intentar romper estructuras. Claro. Por eso la idea de la permanencia, por eso la idea de pensarlo planificadamente y que se acompañe también con acciones adentro de las instituciones. No sé, ¿Qué sucede en las fuerzas, por ejemplo, en la fuerza de seguridad o en la policía? Bueno, son fuerzas, por su propia estructura, digamos, ¿no? Por su propia historia, son espacios verticales, de definición, y que son mucho más difíciles, digamos, de abordar y de trabajar, ¿no? Y con lo de la ley Micaela, creo que nosotras lo que creemos es que, para el caso de la formación de las fuerzas policiales, también en la universidad, más allá de la ley Micaela, que es importantísimo, hay que empezar a pensar la transversalización de esto en los procesos de formación ya. No hacerlo solamente porque lo dice la ley Micaela. Claro. ¿Me explico? Claro, que sea el puntapié, pero que después haya el puntapié, pero que los planes de estudio, eso es lo que están discutiendo las universidades, y nos falta muchísimo, algunas avanzaron más, otras menos, pero incorpores como la ESI, ¿no? La educación sexual integral ya no puede ser algo aparte, no obligatorio, o que es obligatorio, pero lo hace por fuera, que cada uno lo dé como quiera. Exacto, como quiera, o que sea de la voluntad personal hacerlo o no hacerlo. Es más, esto del obligatorio también tiene que a veces hay gente que va y se sienta porque le obligan a tener el certificado. Claro. Sí. Pero vuelvo a insistir con esto, toda vez que eso sea así,
no nos sirve, porque lo que nosotros queremos es transformar el mundo que vivimos para hacerlo más humano, para que todos entendamos por qué las relaciones tienen entre varones, mujeres y otras, tienen que cambiar, que no pueden seguir siendo patriarcales, porque eso lastima, porque eso duele, porque eso genera violencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un gran camino que es intentar transformar los planes de estudio y las currículas. En la fuerza es sumamente importante eso, en todas, pero en la fuerza sobre todo, porque no se trata solo de las cuestiones de género, sino de humanizar la seguridad, de humanizar otras cuestiones que están también dando vueltas. Claro, ¿no? también habíamos hablado acá, me acuerdo, de cuando los clubes deportivos también incluyeron Ley Micaela, que eso está bueno porque hablar de que sea el proceso ya educativo, si se quiere, en el proceso educativo, que también los clubes deportivos son un lugar, a veces para los chicos es la segunda casa, es Sí, un un lugar refugio. donde un refugio, claro, y que se empiecen a hablar de estas cosas, o por lo menos nombrar y que, bueno, vaya penetrando de a poco en las mentes, y que Así se es. sepa que hay una ley que se debe respetar y que sirva el día de mañana. Creo que es importante eso de no solamente la gente que está trabajando, no solamente la gente que ya está en puesto de trabajo de los tres del Estado, digamos. Está muy bueno lo de las empresas Sí. también, que se vayan adhiriendo. Y con respecto a la edad, me llama mucho la atención que se vaya diluyendo, que se abra la cancha, digamos, para otros, para empezar a pensar más de chico, digamos. Claro, y sobre Sí. todo pues son los actores principales Sí. de la sociedad y de Exacto. última son quienes después o son víctimas o son quienes lo podrían... Bueno, y ahí es la ESI. A ver, Claro. ayer, justo ayer o anteayer tuvimos una jornada 40 razones en los 40 años de democracia por más ESI, ¿no? O sea, esa es la ley marco anterior a la ley Micaela, que lo que dice es esto, ¿no? Empecemos en la formación, en la escolarización formal, en nivel inicial, primaria, secundaria, a pensarnos desde estos otros registros. Cuando decimos educación sexual integral, no decimos métodos anticonceptivos, solamente conocer el aparato reproductivo, sino que decimos justamente pensar roles, pensar cómo este mundo pone a los varones y a las mujeres en un lugar, nos impone en realidad cuestiones, ¿no? Y desde ahí desde ahí los beneficios, el acceso a los derechos no son los mismos. Entonces no hemos podido votar, ¿no? Las mujeres, ¿cuánto tiempo no pudimos votar? O no podíamos integrar listas, que bueno, entonces digo, hay como, o no podíamos ingresar a la universidad, un montón de mujeres en la historia que se tuvieron que disfrazar de varones para poder acceder entonces bueno, digo, hay un montón de cuestiones. Nuestro Código Civil de Vélez Sarsfield, ¿no? No nos dejaba trabajar, y no estamos hablando de hace no sé cuántos millones de siglos en la historia, ¿no? Entonces pasa en nuestro país, las reformas de nuestros códigos fueron, ahora este último es muy progresista y hace un montón de... Pero no nos dejaban, si no era con el permiso del marido, o del padre o del hermano, ¿no? Éramos junto con los discapacitados, los adultos mayores y los niños, comprendidas legalmente como sin capacidades, no podíamos decidir por nosotras mismas, ¿no? Es tremendo pensar y decir qué lejos estamos, por Sí, suerte. Sí, por suerte, Por exacto. suerte, hoy decir eso es impensado. Sí. Gise, hay una cuestión que a mí o que a la sociedad necesita como ver en números cuánto funcionan algunas cosas que son muy criticadas. Si bien no te voy a pedir números, quiero que me digas o que me cuentes desde tu perspectiva en estos 4 o 5 años de trabajo que tiene la aplicación de la ley, ¿cómo se ve esto reflejado en la sociedad? ¿Y por qué te pregunto esto? Porque creo que hay un contexto nacional en este caso que hace que haya un referente de la mitad casi del país en algún punto que siga despreciando, minimizando, teniendo comentarios machistas, negando la brecha salarial, un montón de cuestiones o desprestigiando el feminismo. Hay muchas cuestiones que se siguen hablando, por ejemplo, en medios o en redes, muchísimo, y que uno por ahí cuando piensa que se iba a implementar la ley Micaela tenía esa esperanza de que cambien o que se terminen. Claro. Entonces, ¿cómo vemos reflejado la aplicación de la ley o en general estas actividades o lo que fuese que tratan de demostrar una perspectiva de género más activa, si del otro lado seguimos teniendo discursos que van para atrás en este caso? Bueno, yo creo que como la mayoría de los derechos que se fueron conquistando en este país,
durante un tiempo se van poniendo en cuestión, se siguen poniendo en cuestión. O sea, no es que porque logramos las legislaciones, de ahí para adelante los derechos tienen piso, no tienen techo, y además siempre pueden volver para atrás en el marco de lo que son, lo que decís vos, las disputas sociopolíticas más amplias, ¿no? En este momento, yo creo que no solo se está negando, se está haciendo apología del patriarcado, apología del uso de armas, apología de una serie de cuestiones que parecía, justo hablábamos con unas compañeras, que parecían saldadas en nuestro país, ¿no? De hecho, hay compañeras que me decían, cuando nosotros te escuchábamos decir que cuando veíamos lo que pasaba en Brasil con Bolsonaro en determinados eventos, nos parecía re lejano a la Argentina de ese momento, ¿no? Aún con todas las contradicciones, aún con todas las dificultades, con todo lo que hay siempre por mejorar y por hacer, pero en términos así tan rupturales como lo que está pasando hoy parecía increíble, parecía que no nos iba a pasar, sin embargo nos está pasando, ¿no? Y ahí creo que, el feminismo es el gran actor o los feminismos somos el gran actor, porque somos los actores políticos de los últimos tiempos también, ¿no? En el mundo y en particular en nuestro país y en Latinoamérica, que sostuvimos y que salimos a visibilizar las desigualdades, no solo las de género, porque el feminismo no se compromete solo con las desigualdades de género, ¿no? Se compromete con la transformación de la vida, del mundo, con una sociedad más justa. Denunciamos, no pensamos las feministas todo lo mismo, y eso está bueno porque nos bancamos las diferencias. Venimos de distintos lugares político-partidarios y pudimos hacer el ejercicio de juntarnos, de salir a las calles, ¿no? Sí. Distintas edades, o sea, creo que es, en términos de movimiento político, clara y categóricamente, y no lo digo yo, lo dicen un montón de autores, es clave como actor, y por eso es que vienen también sobre esas conquistas, ¿no? Sobre nuestras conquistas de derecho, porque significamos... Y detrás de eso también van en contra del Estado, ¿no? Porque no quieren que el Estado siga interviniendo y siga regulando cuestiones que antes... Y claro, y lo que digo, vienen en contra del Estado también porque el Estado es el que nos está garantizando ahora que estas leyes estén, que las relaciones... Fíjense que la ESI ha sido, gracias a la ESI, un montón de niñas han podido darse cuenta que lo que les estaba pasando no estaba bien, que los estaban abusando, los estaban violentando. Un maestro pudo acompañar ese proceso porque el niño o la niña o el niño pudo contarlo en la escuela. Entonces no es menor todo lo que hemos logrado en términos de democratización de las relaciones sociales con el feminismo, con estas legislaciones. Categóricamente estamos transformando el mundo. A mí me sorprende muchísimo ese discurso cuando nombraste la ESI, de que cada padre o que cada familia decida que el hijo no tenga claro acceso a la educación sexual integral, siendo que en un gran porcentaje los abusos son en el vínculo intrafamiliar, o sea, en sus propias familias. Casi un 86%. Y es tremendo porque si seguimos diciendo que, bueno, que el padre, la madre decidan, obviamente que siempre hay una protección ahí del abusador, pasó muchísimo, claro. Y que sigan... como quitando, no se les crea a los niños, claro, es la historia, no se les crea a los quitando niños, el peso de la palabra no otra vez de los mujeres. Niños es tremendo, y eso me parece una de las luchas más importantes del feminismo también, aparte de todo, porque hay muchísimas aristas, como bien decía, y la verdad que quieran contradecir eso es como negar también que hay niños que están siendo abusados, en este caso en su propia familia. Es como... y es querer volver a una idea sacralizada de un único modelo de familia que per se protege. Claro. A ver, ahí para mí hay un nudo en esto de la democratización social sumamente importante que hemos logrado romper. Y cuando digo romper lo digo positivamente. Digo, hemos logrado visibilizar las feministas y otros movimientos que este lugar sagrado no era tan sagrado, y vos mirás las estadísticas y no es que es un caso excepcional cada tanto, hay recurrencia. Entonces, y ahí también esto de que ese modelo de familia, que además era de varón, mujer, etcétera, etcétera, estaba asociado al vínculo del matrimonio. Piensen que en el Código Civil, fíjense esto, lo voy a decir porque me parece re importante para poder poner en valor qué es lo que está pasando y lo que podemos perder. Un niño nacido fuera de un vínculo matrimonial, en el Código de Vélez-Sarsfield, era definido legalmente como ilegítimo. O sea, estábamos hablando de la identidad, de negarle la identidad a alguien. Y nadie se preguntaba si ese niño salía de una violación o de una relación consentida, de nadie. O sea, legalmente en nuestro país se le negaba, y se le negaba a la madre
la posibilidad de que copaterne, ¿no? Que le pueda reclamar reclamar en el buen sentido, la responsabilidad de paternar, maternar, que debe ser compartida, que por algo se hacen, los hijos no se hacen solos, ¿no? Sola. Salvo que esté la decisión, que ahora puede también estar, sí. ¿No? Eso también es parte de la... Entonces digo, eso es, fíjense hoy, la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, nuestro país la rubrica bajo el gobierno de Menem en el 94, con todas esas contradicciones de ese momento del gobierno, de la reforma del Estado de ese momento, se rubrica eso, se adhiere a eso. Ahí se reconoce al niño como sujeto, hay que escucharlo y demás, pero fíjense, nuestro país no le permitía al hijo algo tan sagrado como la identidad. Claro. ¿No? Entonces, bueno, de ahí para acá ha circulado muchísimo. Entonces, digo, volviendo al punto de los modelos de familia, estaba muy asociado a la sangre, solamente por la sangre. Cuando en realidad ser familia es pensado desde otras perspectivas. Sí, es un vínculo afectivo, de protección, de crianza, de ejercicio de roles responsables. Ahí todo lo que decís me hace acordar a que, para hablar también un poco de esto, de lo que dijo de las mujeres, pero también de lo que dijo Javier Milei sobre el Papa. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Gisela es miembro de las mujeres feministas católicas. Por el derecho a decidir, sí. Exacto. Que es un grupo al cual admiro en el sentido de que logró encontrar esa conglomeración de ideas entre la religión y lo católico y las ideas del feminismo, ¿no? ¿Qué te pasa personalmente cuando escuchás hablar así, por ahí de una de las personas más importantes que puede llegar a tener la Argentina en la historia, pero también que nos hables también un poco de esto de la mujer feminista y católica, cómo logra insertar en la sociedad las dos cosas juntas, no sé cómo decirlo, sí, pero sí. Eso... bueno, obviamente que a una le molesta terriblemente las apreciaciones sobre el Papa, y aún por eso, sobre el Papa, y sobre todo porque además este Papa es argentino, ¿no? Entonces también, y porque además en los últimos tiempos este Papa se animó a manifestar varias cuestiones que parecían que nunca se iban a hablar dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Sobre las diversidades o las identidades, son una serie de cuestiones. Obviamente que nadie hace una revolución solo, pero sí que alguien como el Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica, empiece a plantear determinadas cuestiones y se empiece a posicionar, no es menor para nadie en términos de las posibilidades que puede haber a futuro de transformar algunos espacios. Y claramente, Flavia, bueno, yo en lo personal, mi historia personal viene de la militancia religiosa. Militancia e ideas que se ponen muy fuertemente en cuestión cuando ingreso a la universidad. Y descubro otra militancia que es la política. Creo que es la historia de muchas, ¿no? Lo decía el otro día en el acto de colación, que lo más duro para mí no fue ni siquiera estadística, que me costó mucho, entre otras materias, sino que fue cuando el mapa se me puso al revés y los puntos cardinales no me coincidían con ninguna de mis certezas, ¿no? Porque uno tiene que, o salís corriendo, o te rearmás, te interpelás, o reaccionás queriendo reproducir. Bueno, en mi caso, y sé que en el caso de muchas, la universidad transforma en ese sentido, porque no te lleva a querer reproducir por reproducir y a ayornarte defendiendo lo que traías, sino a repensarte y a reorganizarte desde otros lugares y prácticas. Así que el encuentro con... de hecho, fue un amigo que me trae el primer libro de Católicas por el Derecho a Decidir, que era brasilero, me acuerdo, y yo fascinada con poder encontrar también respuestas teóricas, claro, ¿no? Teóricas desde la teología, a varias cuestiones, a los dogmas, que uno los tiene incorporados que parece que no tienen cuestionamiento. Entonces, bueno, y después, bueno, el encuentro con Marta Lanís en particular, que en ese momento era presidente, que tenía un vínculo personal con mi compañero de vida. Entonces, bueno, fuimos como... Pero es importante eso, reconocerte, o sea, poder reconocernos en un espacio que es ruptural también dentro de la propia Iglesia Católica. Católica es un movimiento y no es solo acá, es latinoamericano y en el mundo, ¿no? Así que desde ese lugar poder conciliar esas ideas, revisar esos dogmas para reconstruirlos en otro y volverse a armar es realmente importante para quienes tienen fe. Y desde ese lugar contarte que para Católica, de hecho ahora en el encuentro de mujeres de Bariloche, siempre se hacen espacios que son ecuménicos, porque nuestra idea es defender inclusive aquel que dice que no tiene fe o que no cree en ninguna, no quiere ascribir a ningún tipo de ascripción religiosa, ¿no? Por eso defendemos las legislaciones que incluyan a todos. Por ejemplo, la legislación de la IVE y de la ILE
permite que todas, bajo distintos conceptos de vida y demás, tengamos la posibilidad de elegir. O sea, no es que la legislación hace apología o fomenta determinadas cosas. Lo que hace es regular que cada quien, bajo determinadas condiciones más, porque no es un laissez-faire, como dijo la candidata a vice de Milei, ¿no? Que realmente es irreproducible y es... pero bueno, digo, desde ese lugar defendemos eso, que las legislaciones sean lo suficiente, y las movemos y las militamos dentro del movimiento feminista, justamente para que las legislaciones sean lo suficientemente amplias que todo el mundo se pueda sentir contenido, porque el Estado es laico. Aunque el Código Civil de Vélez Sarsfield y un montón de legislaciones durante mucho tiempo hayan estado fundamentados exclusivamente en determinados dogmas, además de la Iglesia Católica, ¿no? Claro. Exclusivamente, tampoco es de otras premisas, porque no es de los luteranos, no es de... Claro. De hecho, cuando nosotras militábamos el primer programa de salud sexual y reproductiva, que era bajo la vicegobernación, desde la Casa de la Mujer hablo, sí. Armamos una intersectorial donde había ya adscripciones de distintos lugares religiosos, político partidario, porque queríamos que la provincia tuviera un programa. ¿En qué año fue eso? Eso fue en los 90, si me dejan dar nombre, porque para ubicarme, me acuerdo que Cesarino Humada era el presidente de la Cámara, y Mercedes era... y ahí, y fíjate que esto que vos decís, o que decías vos, ahí ya discutíamos, ya el obispo estaba totalmente en contra. Claro. Quiero rescatar la figura de Magno Ibáñez. Magno para nosotras y nosotros, ese momento fue un cuadro que nos acompañó de una manera desde el lugar de la medicina y la salud, en esta lucha, en esa multisectorial realmente, que hasta el día de hoy va a seguir siendo, porque no cualquiera se pone y nos acompaña y viene a las reuniones y va a hablar con el obispo, ¿no? Porque, bueno, y en ese momento ya se discutía si salía o no el programa, porque no querían que los métodos no naturales estuvieran ahí, como asesoría de salud, y porque el otro gran punto de ese programa, me acuerdo, era que se llamaba de salud sexual, de procreación responsable se llamaba. Miren cómo va cambiando, procreación responsable, salud sexual y reproductiva, y después derecho sexual y reproductivo, vamos como ampliando. Sí. Bueno, y ahí no querían que los jóvenes vayan solos a hacer las consultas, sino que tenían que ir con el padre o la madre. Claro. Cuando sabemos que las relaciones entre adultos, y aunque no sean dificultosas, no es que uno va necesariamente a pedirle a la mamá o al papá, uno busca a veces, todos hemos sido jóvenes, primero con un compañero, con un, no sé. Y además, sí, más grave, cuando tenés quizá a alguien que o te está haciendo algo, o te toca, o diferentes cosas, y lo tenés enfrente al médico o a quien sea. Sí, y tenés la amenaza como menor de que algo le van a hacer a tu mamá o a tu papá si contás, porque es una persona cercana. O simplemente no tenés una persona de confianza en tu vínculo familiar y vas y buscás esa mano. Bueno, por eso las políticas, cuando nosotros debatimos y discutimos, no discutimos desde la nada las feministas, sino, bueno, yo sí no soy trabajadora social, sino que no es solo generar una política, sino bajo qué condiciones. Por encima dice, como que claro, uno le va sumando, todo lo que uno le va sumando, ¿no? Pero digo, esto, o sea, si bien después las leyes son lo posible en un momento, la forma en la que está redactado un documento tiene que ser para facilitar, no para hacer un como sí. Y ahí vuelvo un poco al punto de la ley Micaela. Me parece importante que más allá de todos los avances, lo quiero decir, esto es un acuerdo que tenemos con varias compañeras también, dos cosas. Una, que hay mucho de lo políticamente correcto en la instrumentación de la ley Micaela, también, ¿no? Entonces, si bien eso es tomado como un paso, porque ya nadie duda que hay que hacerlo, lo que hay que avanzar ahora es en romper eso, que sea solo porque hay que hacerlo, para poder armar procesos como el del Consejo Deliberante y otras instituciones que lo sostengan en el tiempo y que a la vez vayan haciendo las modificaciones en sus reglamentaciones, que generen espacios de protocolo, que modifiquen las reglamentaciones de licencia por maternidad, paternidad. Digo, para contarles a la audiencia, ¿no? Fíjense, el otro día hablaba en el interior y un montón de mujeres me decían, también hablando de las obviedades, ¿no? Me sentí reconocida en lo que decís. Y lo que decía era hablar de que a nosotros nos toca siempre cuidar y que cuando hay una reunión de padres, aunque los dos trabajemos afuera, generalmente, aunque se ha modificado mucho la presencia de los varones en esos lugares, sigue siendo dominante, que la que tiene que rescindir, si va al trabajo, si no va, es la mujer, por ese mandato cultural, ¿no? Entonces me decían, me sentía reconocida. Uno parece que esas cosas ya están superadas y no, todavía en las representaciones hay mucho de eso de tener que romper, que darnos cuenta que también tenemos derecho. Bueno, ¿cómo se traduce eso dentro de las instituciones? Doy el ejemplo, el Consejo Deliberante modificó los reglamentos de licencia
Sí. y de permisos. Y puso entre los permisos para ir a reuniones de padre, que pueden elegir inclusive, si los dos trabajan en el Consejo Deliberante, quién. Entonces eso también facilita nuevas prácticas de coparentalidad. Totalmente. Hay algo en lo que me quiero meter y que un poco me sensibiliza y que lo habíamos hablado ayer, pero que no quiero dejar pasar por lo siguiente. ¿Qué pasa con los actores de la justicia que se deberían capacitar o que se capacitan? Porque justamente la ley los obliga en algún punto, pero después no lo tienen en cuenta, por ejemplo, a la hora de tomar dictamen o fallo con respecto a algunas cuestiones. Y sabrán que hablo particularmente del caso de Antonella Benhart, que fue ayer, no, mentira, el lunes, perdón, que fue el lunes, cuando se decide que no es que no fue femicidio, sino que fue homicidio simple. Que ayer escuchaba la entrevista al padre en Canal 4, Posadas, está el link en mis historias por si a alguien le interesa ir a escuchar, donde se lo ve totalmente destrozado, no, sí por fuera también, por cómo se muestra, pero más allá de eso, sino por dentro y en lo que dice, y en lo que él se esperaba de la justicia, lo que muchos esperábamos de la justicia, y la familia esperaba de la justicia, los amigos y demás, y que no pasó, que no estuvo, que no se escuchó y que ya está, no pasó. ¿Qué pasa? Que cuesta tanto llegar a no a lo ideal, pero sí a lo justo, y sobre todo cuando hay evidencias, hay cosas que te están marcando y que igual eligen no verlas en algún punto. Sí, la justicia es uno de los espacios donde uno más ve la no incorporación de la perspectiva de género, ¿no? La no incorporación real, efectiva, como decís vos. Y vuelvo al punto, no alcanza solo con que los actores, de modo individual, hagan las capacitaciones, ¿no? Ayuda, obviamente, es ruptural, sí, pero necesitamos repensar las instituciones jurídicas con perspectiva de género. Es más, la elección de los jueces y las juezas tiene que empezar a ser ya con perspectiva de género también, ¿no? Digo, si bien ser mujer no garantiza que una tenga perspectiva de género, de todos modos, uno mira y ve que a los máximos lugares de la justicia tampoco llegan mayoritariamente mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un montón de cuestiones, y desde el lugar de la sociedad, creo que nosotros tenemos una gran tarea, porque si la sociedad no se moviliza y no exige esto y no sale, es bastante más difícil que se produzcan ahí transformaciones trascendentales y estructurales, ¿no? Y después, bueno, creo que también es responsabilidad de las autoridades de esos poderes, ¿no? De empezar a instrumentar de modo fehaciente las leyes, pero digo, sobre todo me parece que tenemos que empezar a pensar que los que llegan y las que llegan tengan una real perspectiva de género y una inscripción. Es muy difícil, Flavia, porque, diría Bourdieu, el patriarcado se hace cuerpo, se hace carne. Para muchos, para la mayoría, el patriarcado, que además se hace ideología, se justifica desde ahí sus propias prácticas, ¿no? Y también hay teorías que lo justifican, ¿no? Es que entonces por eso es tan duro y es diferente de otros temas, que como medio ambiente a lo mejor, ¿no? Claro. Que bueno, uno, si bien falta mucho con el tema del cuidado medioambiental, se instalan de modos diferentes. En claro, tenemos que romper nosotros y sacarnos una vestimenta, una forma de ser de toda la vida para repensarnos. Lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos a la universidad, ¿no? Con esto, yo llegué y entonces, ¿cómo que la noción de vida no era la única? ¿Cómo que entre Santo Tomás y San Agustín hubo disputa y antes no eran 12 semanas o eran 3? Digo, un montón de cuestiones. Bueno, entonces digo, cuando uno abre la cabeza y la justicia es reproductora del patriarcado, claramente, ¿no? Y desde el lugar de la sociedad, uno que espera que la justicia opere y sea justa, valga la redundancia, ¿no? Y si nosotros no es una opción incorporar la perspectiva de género. Hoy aparece como una opción incorporarla o no, cuando no debería pasar claro, eso, ¿no? Y nosotros esperamos como sociedad, yo como mujer, yo como madre, yo como hermana, yo como militante, no solo como militante, ¿no? Uno como ciudadana espera, porque digo, pongámonos en el lugar de esa familia, en el lugar de la familia de Micaela García, de cuántas familias, ¿no? Que siguen esperando
justicia, pero que además perdieron a sus seres queridos en esas condiciones, ¿no? Entonces digo, nos puede pasar a cualquiera, porque los femicidios no tienen ni clase social, ni brecha política, ni nada. Entonces, pensémonos siempre desde ese lugar de estar desde el lugar del otro, ¿no? Me parece que eso nos falta todavía bastante como sociedad también, claro, en ese sentido. Y que tanto esperamos que haya ese clic, que haya ese cambio que, como bien decía, que se espera como ciudadano mismo, y que cuando no pasa te da una pichadura, parece, y ahí cuando nos empezamos a preguntar por qué no. Sí. Se sabe que la decisión no fue solamente de un juez, fueron tres. Tres. Que fue compartido, Sí. que un solo juez varón sí caratuló como femicidio. No, ¿Verón no fue? No, él lo que sí pidió fue la pena máxima, máxima, bueno. pero él igual lo catalogó como Como homicidio, sí. bueno, ahí está, perdón, eso no sabe. Bueno, Sí. me corrijo entonces, está buena la aclaración porque ahí también es compartido otra vez la decisión, es de compartida, y si entre los tres no se están ni siquiera poniendo de acuerdo, decimos, ¿qué más nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos queda? Y ahí empiezan las preguntas y... Vamos a seguir haciendo lo que vinimos haciendo y lo que sabemos hacer muy bien las feministas, que es seguir visibilizando, seguir explicitando, seguir diciendo que no es correcto catalogar de este modo, que faltó mirarlo desde este lugar, y lo otro, digo, absolutamente apreciación personal, sin ninguno de mis rótulos, como Gisela, yo sentí que a las mujeres que declararon no se les creyó. Vieron la dueña del lugar y demás. O sea, eso también es una lectura mía mirando de afuera, de sensación afectiva, si quieren, no, digo, pero yo sentí eso, que aunque yo escuché, leí, digamos, y mi sensación fue esa, que se presentaron pruebas diversas, pero que se fundó la carátula además sobre determinadas pruebas, y que en esa no estuvo la voz de mujeres que fueron las que además en ese momento, digo, a ver, la actitud de alguien de cuando ya estaba muerta Antonella, seguir hablándole, queriéndose escapar, digo, lo pienso desde ese lugar, yo, Gisela, lo pienso desde ese lugar, ¿no? Claro. No, y es inentendible. Sí, no, y tipo... que esa sensación que tenés vos personalmente, en realidad es la realidad en algún punto por lo que se decide. O sea, se decide creer que fue un homicidio simple por la palabra de él, por las dos declaraciones de él, por creerle a Cristian Vargas en este caso lo que dice. Porque Antonella no está, digamos, para contraargumentar lo que pasó. Contraargumentar, y esas testigos que son mujeres, que no es un dato menor, que son mujeres, tienen y que se cierta jugaron, información. y que se jugaron, Totalmente. porque en un momento donde a ver, ¿qué suele pasar? Y está bueno decirlo acá también, que cuando uno escucha, antes la gente escuchaba gritos, peleas entre parejas, era un tema de ellos, nadie se metía. Gracias a la ley Micaela y a todo el avance del movimiento feminista y demás, la gente empezó a comprometerse con advertir toda vez que escucha eso, ¿no? Claro. Y nos falta mucho. Pero digo, en este caso, estas mujeres se jugaron en el momento, filmaron además, Claro. ¿no? Que eso también facilitó, entiendo, el poder identificar al agresor, Totalmente. al femicida, al asesino, ¿no? Que con esa liviandad sale del lugar hablándole a alguien que había asesinado, o sea... Es tremendo. Es tremendo, uno lo piensa por eso digo, no pensarlo como desde el lugar desde que le pasó a otros, aunque le pasó a otros, pensar lo que nos pasa a todos cuando eso pasa. Y que si la justicia va por un camino y no por el otro, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Es como como todo en la justicia, ¿no? Como la cuota alimentaria, Claro. como las tenencias, como Los serie casos de violencia de género. Los casos de violencia de género exactamente, ¿no? Dice, bueno, abuso. Bueno, pero ¿y las pruebas? Bueno, pero ¿y qué prueba, no? O el acoso, mejor dicho, no el abuso, el acoso, bueno. ¿Y dónde está la prueba? No, pero, bueno, digo, si se encerró en una pieza, digo, sí. Volver esto a creer en la palabra de las personas, de las mujeres, de las víctimas, entre comillas, ¿no? Y también hacer una reflexión que es importante y está también en cuestión dentro del feminismo, y contarles a la audiencia que la feminista no es que siempre estamos pensando
en penas extremas para todo y que todos tienen la misma jerarquía. Estamos hablando de un femicidio. Está desde el acoso callejero al femicidio hay una amplia gama de situaciones y demás. Las feministas y las que queremos derechos en ese sentido también también discutimos la punitividad por la punitividad nomás. No queremos que todas las medidas para todos sean solo punitivas. Defendemos la formación, defendemos la ley Micaela, defendemos otras formas de poder pensarnos, porque también sabemos que solo imponiendo penas no resolvemos estructuralmente lo que pasa, que es lo que discutimos entre las instituciones. Cuando hay situaciones de violencia, ¿cuáles son? Bueno, está tipificado. Y ahí, ¿qué hace la institución? ¿No? O sea, porque vamos a darle a Micaela, pero si después no tenemos dentro de la institución espacios que permitan procesar, y las instituciones tienen muchos problemas para procesar eso también dentro de los protocolos, pero bueno, ¿qué tipo de medidas disciplinarias se toman cuando alguien cometió una falta, ¿no? En este sentido. Acá justamente Adriana López, ella es trabajadora social en la Policía de Misiones. Y ella pone justamente un comentario acá en YouTube que dice: acá por protocolo deben hacer el curso de la ley para salir de un problemita y recuperar el arma, por ejemplo. Bueno, ahí hay muchos protocolos. O sea, nosotros armamos los protocolos, vuelvo a esto de cómo se arman y cuáles son los procesos que uno pone dentro de las normativas y las políticas, ¿no? Tenemos que pensar bien cuáles van a ser las medidas que ponemos adentro de los protocolos, porque si no, vuelve a aparecer el cómo sí. O sea, no puedes, si la ley Micaela no puede ser un castigo. Claro, algo que te cuesta y que te pesa. No, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Claro. O sea, no puede ser un castigo. Ahí aparece como, bueno, si no lo haces, no recuperas algo tan valioso para alguien que es una fuerza de seguridad como el arma, ¿no? Que además hay que ser muy responsable. Por eso es que claramente, ayer le decía a los estudiantes también, claramente sé lo que tengo que votar porque voy a seguir defendiendo el Estado, más Estado, y porque además no estoy a favor de la aportación de armas libre, laissez-faire. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué sociedad queremos? Por favor. Dios mío. Si estas cosas pasan, claro, sin eso. Exactamente. Sí. Antes de meternos un poco más también para cerrar, porque no nos alcanza el tiempo, con Gisela se puede hablar de mucho. Sí. Y bueno, piensen en eso. La ley Micaela no puede ser un castigo para que alguien recupere algo, no, la ley Micaela tiene que ser algo que fluya, que nos permita realmente pensarnos y ponernos adentro. No porque le va a pasar a otro, porque nos pasa a nosotras también, a todos, a nuestros hijos, a nuestras... Hubo algo que ayer lo hablábamos en el grupo de mujeres, que hoy contabas, donde nos juntamos muchas que quizá no estamos, que tenemos nuestras diferencias en algunos otros puntos. Se hablaba mucho, pero esto ya te pregunto como licenciada o como una lectora, del tratamiento que tuvo este caso en particular en los medios, pero en general el tratamiento que tienen en los medios, los casos de violencia, los casos de abuso, los casos ya de femicidio en el extremo. ¿Qué opinión tenés sobre esto o qué opinión amerita que des sobre esto, ya sea en base al caso que ayer salió en todos lados o en base al tratamiento en general que tienen las cuestiones de género en los medios? Sí, bueno, por un lado creo que como en todo lo que vinimos enunciando, ha habido cambios trascendentales dentro de cómo se comunican los medios, porque ya a nadie se le ocurriría hoy, y además sería pasible de un reproche social, hablar de que la mató porque le fue infiel o todas esas cosas que supimos leer, crimen pasional, ¿no? Una, porque legalmente no existe más esa figura, pero otra porque aunque quisiera esbozarlo, creo que tendría el repudio y el rechazo categórico de todo el mundo, porque ya sabemos que no va por ahí, o mayoritariamente sabemos que no va por ahí estas cuestiones. Por otro, sigue faltando muchísimo la incorporación de la perspectiva de género para narrar, porque si no, seguimos buscando, todavía aparece sobre la víctima, sobre la persona que sufre la agresión, la violación o es asesinada, la culpabilización, ¿no? Se busca ahí, y más allá de que la persona no está para defenderse cuando fue asesinada, aunque esté, porque haya sido otro tipo de situación, lo que hacen los medios es reproducir y transmitir mensajes que lo que hacen es sostener el patriarcado, aunque no lo estén diciendo, porque vuelven a poner como que alguien es más culpable, ponen en la víctima, invierten, ¿no? ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? Y a veces son muy sutiles, a veces son muy sutiles en la forma en la que introducen eso, y otras son
flagrantes en sus modos de presentación de eso, ¿no? Pero bueno, vuelvo al punto, creo que las universidades, y me hago parte de eso, y de todo lo que nos falta, tenemos una gran... Las públicas sobre todo, porque en las privadas la regulación es distinta, aunque deberían también, pero es distinta. El Estado debería regular también las privadas en ese sentido, y deberíamos tener transversalizado esto en la formación de los médicos, de los trabajadores sociales. No puedes quedar librado solamente a algunas profesoras. Yo tuve la suerte que en mi plan de estudio no había nada de esto, pero tenía profesoras que en primer año creían en esto, y bueno, pude ir haciendo. Pero digo, lo cierto es que tenemos que caminar a que la formación de los profesionales de nuestro país tenga claramente ya. Y también ahí poner en discusión la cuestión de la objeción de conciencia, ¿no? Que también lo quiero decir, o sea, en esto que respetamos todas las formas de pensar, pero el Estado tiene que garantizarnos que en las instituciones públicas haya quien haga las prácticas que tiene que hacer y atienda a todos, no que anteponga su posición personal y quiera imponerle al otro desde su ideología, que es respetable. Insisto con esto, nosotros no queremos omitir o sacar, ¿no? Lo que queremos justamente eso, y eso es lo que vinimos haciendo como feminista, como católica, ¿no? Ampliar las bases de las legislaciones para que todo el mundo pueda decir, pero el Estado tiene que garantizar que no haya objetores de conciencia. O sea, que no, si hay, digamos que haya quienes, no puede haber, todos los profesionales de lo público no pueden ser objetores de conciencia, porque entonces no estamos garantizando las propias legislaciones que, del mismo modo, creo que hay que pensar la justicia, ¿no? O sea, debiera ser explícito quienes, en los médicos, por esto de la objeción de conciencia que les quedó de otras cosas, es mucho más explícito y tienen que definirse. Pero es la única profesión que tiene que definirse así. Las otras nos encubrimos, porque también el trabajo social tiene, digo, no es que son solamente... entonces, bueno, en eso nos falta muchísimo, y creo que la única manera es poder pensar procesos de formación que interpelen, ¿no? Okay. Bueno, Gise, y por último, ya para cerrar y para no dejarlo pasar, ayer hubo un abrazo simbólico fuera de la que es la casa de estudios de nosotras tres, pero que creo que fue representativo un poco para toda la universidad. Afuera de Humanidades se hizo un abrazo simbólico en protección en algún punto a la universidad pública y a la educación pública. No sé si hay algo que quieras comentar sobre lo que sucedió ayer o sobre por qué se hizo esto. Bueno, se hace esto en el marco también de lo que es, como vos comentabas, ¿no? El contexto político eleccionario de nuestro país, y sobre los ataques que vuelve a haber respecto de lo público en general, del papel del Estado y en particular de la educación, ¿no? Y de la educación universitaria. Entonces, la educación universitaria, decíamos ayer en ese abrazo, tiene una larga historia, de la reforma del 18, que nos imprimió el sello distintivo que todavía tenemos, ¿no? De autonomía, autarquía, bueno. La gratuidad, que se rubrica años después, una ley de financiamiento educativo, o sea, un montón de cuestiones en el medio, y hemos sido, y que además son decisiones de defensa de la educación pública que se han tomado bajo distintos signos político-partidarios. Y a la vez la educación pública ha sido atacada también desde como en los 90, ¿no? Entonces digo, no queremos, o sea, volvimos a salir juntos a defender eso y a pedirle a la ciudadanía que defienda eso que tanto nos... Porque la universidad, decíamos, no es solo un título, es la posibilidad de transformación de la sociedad, de que hijos de profesionales, de obreros, que no tendrían otra posibilidad, o tendrían que seguir repitiendo, digamos, el trabajo en determinados lugares, puedan la movilidad social ascendente, ¿no? Y eso a la vez nos compromete. Nosotras salimos todas de ahí, todas somos hijas de trabajadores, ¿no? Y sabemos que si no hubiera sido por la universidad pública, no hubiéramos podido estudiar. Y aún así, muchas de mi generación, yo pude salir de Apóstoles. De hecho, trabajé mientras vine a estudiar en los 90, pero muchas de mis compañeras de esa generación no pudieron salir. Estudiaron magisterio, y después la universidad pública, años después, llega al pueblo, con esto de la expansión territorial y demás, y ellas culminan la carrera de trabajo social. Pero ya por algo que... Y como estaban dentro del sistema educativo, eligen esa carrera que fue la que fue al pueblo, pero además, ¿no? Como una posibilidad de cierre de su propia trayectoria personal. Entonces, ¿qué decíamos ayer? Volvimos a decir, no nos olvidemos que las condiciones, no todos tenemos las mismas condiciones como punto de partida ni de oportunidad.
Entonces la universidad pública es esa oportunidad que tenemos muchos de los ciudadanos para poder mejorar nuestra condición personal, pero también para poder transformar el mundo, acompañar a nuestras familias, ¿no? Ayer alguien decía, bueno, mi propio caso, mi abuelo terminó la primaria, mi papá la secundaria, y nosotros dos somos universitarios y uno terciario, ¿no? Entonces, esa es la movilidad ascendente, la posibilidad de tener oportunidades, ¿no? Y en eso la universidad es muy fuerte y todos salimos a defenderla desde los distintos sectores. Sí, hay videitos en redes que estuvieron circulando, algunos medios también hicieron eco a esta situación, así que bueno, sí, coincido con todo lo que dice Gisela, la verdad que también ayer estábamos hablando con nuestro columnista y sobre si teníamos definido o no por dónde íbamos el domingo, una cosa así hablábamos y sigue siendo determinante la postura, porque salir de ahí justamente. Quizás no sea es políticamente correcto lo que voy a decir, pero digo, es muy pragmático lo que va a pasar el domingo. Sí. O sea, pragmático en el sentido, hay dos opciones, y esas dos opciones están bien polarizadas. Y se juega la democracia. Como nunca encima. Como nunca, se juega la democracia. Pragmático, pero a la vez muy profundo, ¿no? Claro. Pragmático digo porque no hay que pensar demasiado desde mi punto de vista de qué opción tiene que votar, porque son dos candidatos y esto, bien polarizado. Pero por otro también muy profundo, porque el otro día le decía a algunos compañeros que no estaban, se juega la democracia, se está jugando la democracia que la vinimos construyendo desde el 83, cuando asumió Alfonsín, con esa esperanza que teníamos todos, con esa fuerza que también en su momento tuvieron las mismas, muchas de esas fuerzas económicas que hoy están del lado de uno de los candidatos, que siguen persistiendo hoy, fueron las que atacaron también el gobierno de Alfonsín en su momento, ¿no? Que exigían que las juntas militares, y que terminó, me digo, a ver, cuando yo cuento esto en Sociedad y Estado, enseño y demás, muchos dicen, claro, porque digo, la historia hay que mostrarla como una continuidad en términos de ruptura y de proceso, o sea, y realmente en eso tenemos 40 años de democracia. Y en esos 40 años de democracia pasaron un montón de cosas. Pero creo que es histórico lo que se juega el domingo, sí. Con esta crueldad, con esta apología, con esta agresividad. Pero además, donde una de las plataformas es apología de cosas. O sea, todos los que no integramos parte de esas creencias y demás, quedamos afuera y vamos a ser perseguidos, además. Porque no hay amplitud. Claramente uno ve que no hay amplitud ahí. Es dejarnos librados al mercado, dejarnos librados basta de un montón de cosas, y eso es peligroso, muy peligroso. Sí, y como ya dijo un amigo acá también, otro columnista, que la historia nos sirva para pensar un poco el presente, y también como lo dijo el Chango Espacio ayer en su publicación, esto ya lo pasamos y ya lo vivimos, y no sé si se merece que vuelva a suceder. Muchísimas gracias, Gisela, por haberte tomado el tiempo de venir y por haber hablado de todo lo que te propusimos charlar. Sí. No hay problema. Gracias a ustedes. Y gracias, Lu, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, gracias a las chicas que nos estuvieron mirando, vi que estaban mandando fotos, gracias a Adriana, a Emerson, a Andino y a Rosario que estuvieron comentando. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana con más programa, con más información. Días cargadísimos se vienen y queremos que nos acompañen en esto que hacemos y que tratamos de darle lo mejor desde nuestro lugar. Nos vemos mañana, gracias, Lu, y síganos en redes, Aldiome Misiones. Muchas gracias. Chau.